conocieron demasiado de este personaje histórico, polifacético del Renacimiento, Giordano Bruno. Es bien conocido porque él anticipó teorías astronómicas que después fue verificando Galileo y proponiendo, la ciencia, mejorando Kepler. Entonces Giordano Bruno fue muy capturado por las tesis de Copérnico, que fue el primero que propuso que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Pero ¿por qué Giordano Bruno se apasionó por estas teorías científicas, siendo él filósofo e incluso sacerdote, aunque excomulgado de las distintas religiones, precisamente por sus ideas religiosas? O sea, algo que la gente quizás no tiene tan presente, que él defendió estas teorías astronómicas en parte porque fue muy tomado por las ideas del hermetismo. Resulta que en esa época, en Europa, después de la toma de Constantinopla por los turcos, por los otomanos, muchos libros que no se conocían de la antigua sabiduría, entre comillas, pasaron por intelectuales que emigraron de Constantinopla y llevaron esos libros a Europa y empezaron a traducirlos los sabios europeos, italianos, franceses, alemanes. Los árabes mismos. Por ejemplo, Marsilio Ficino tradujo el Corpus Hermeticum, que era la base de toda la sabiduría hermética, ¿no? Entonces se tradujo al latín y de ahí, digamos, absorbió ideas de Giordano Bruno, de él y de otros filósofos renacentistas, cambiando sus tendencias cristianas por una religiosidad más ajena al cristianismo, al punto de que llegó a cuestionar las teorías cristianas básicas que están en el núcleo mismo del cristianismo, que son el hecho de la divinidad de Cristo, la virginidad de María y la Trinidad. Entonces, cuestionando estas cosas es principalmente por lo que la Inquisición lo quemó, lo condenó, no tanto por las teorías astronómicas, sino uno de los motivos principales fue este tipo de cuestionamientos que le daban, ponían una flecha en el corazón mismo del cristianismo, justo en la época del cisma religioso y de la Contrarreforma. Entonces no quería para nada la Iglesia de que le siguieran rompiendo las estructuras del catolicismo, cosa que ya habían hecho los protestantes, los calvinistas. Le dieron la oportunidad. Entonces estaba muy fuerte el tema de la Contrarreforma y la Inquisición actuando a full. Él le dieron la oportunidad de que se dedica como... Estuvo 10 años en juicio con la Inquisición, y como Bruno era un hábil retórico, lograba guitarrear, digamos, y defender darle vuelta a sus ideas y cuestionar lo que le decían los inquisidores, al punto de que demoraba la sentencia hasta que finalmente lo acorralaron y no pudo disimular más sus tesis centrales, y tampoco él quería renunciar a su verdad. Entonces finalmente tuvo que aceptar que él pensaba algo distinto a lo que proponía la Iglesia como verdad, Él pertenecía a una que era irreconciliable porque llegó a proponer... Sí, que pertenecía a una orden religiosa, ¿no? Él sí, digamos, estudió en un monasterio y
ahora no me va a salir la orden, una de las órdenes monásticas que había. Sí, me parece que tiene que ver con René Descartes. Pero bueno. No me sale Eso la orden. Benedictina. Benedictina. No, No. que es Contemporáneo del Juan de Arco. Dominicos, muy asociado a los jesuitas, ¿no? Pero era un monasterio dominical. ¿Es contemporáneo de Juana de Arco? No, Juana de Arco de la Edad Media. Sí, esto es Renacimiento. Ah. Sí. Casi contemporáneo de Galileo, al punto de que llegó a disputar una cátedra en una universidad italiana con Galileo, una cátedra de física, de astronomía, y obviamente ganó Galileo, que era el que tenía mentalidad científica. Bruno más que nada tenía una mentalidad mística, religiosa, con gran intuición y mucha lectura. Tanta intuición como para defender la idea de que el universo era infinito, de que había infinitos soles, infinitos planetas. Fue mucho más allá de lo que decía Copérnico, de que el Sol era el centro del sistema planetario. No, Bruno, incluso él dice que tuvo una visión, Bruno, la expresa en un poema, de que él avanzaba en un sueño hasta el borde del sistema solar y levantaba como un manto en la última esfera, porque se acuerdan de las esferas de vidrio donde estaban incrustados los planetas. Bueno, él llegaba hasta la última esfera y levantaba un manto y veía que el universo iba mucho más allá. Sí, por eso escribió el libro de Infinitos Mundos. Sí, ahí es donde está ese poema donde él expresa didácticamente. En parte no se sabe bien si fue una auténtica visión profética o un recurso didáctico para expresar su idea de que el universo era infinito y de que no existían esferas de vidrio donde estuvieran incrustados los planetas, sino que el universo era más bien una sopa espiritual donde los planetas estaban. Claudio, antes de que veas, me gustaría si pudieras decir brevemente por qué Giordano Bruno, más allá de tu interés en trabajar a partir de alguien que te inspire, pero tanto los posibles, ¿por qué te concentraste en Giordano Bruno? ¿Qué viste ahí? Bueno, me la complicaste porque se alarga la explicación. Bueno. Yo vi ese entrecruzamiento entre las pretensiones de mirada cosmológica, física, científica y la mirada teológica y la mirada filosófica y la mirada del poeta, muy típico del Renacimiento, abarcaban todo con sus. Y el amor al conocimiento y la búsqueda de la verdad. Entonces, esa pasión por buscar la verdad y el amor al conocimiento me pareció lo que me tocaba íntimamente, porque, bueno, no es que en el homenaje a Teresa, hay almas que se ven atraídas hacia los grandes valores, algunas de ellas hacia la justicia, y giran toda su vida alrededor de ese valor, de ese polo de la justicia, otras hacia la verdad y otras hacia la belleza. Son los grandes valores humanos. Y yo soy de aquellos que están girando más en torno a la verdad y a la belleza. De ahí que hago poesía y hago ciencia. Entonces el personaje de Bruno me resultaba muy afín en ese sentido. Él era poeta, narrador, filósofo, místico, tenía pretensiones científicas, aunque no era Galileo, ¿no? De matemáticas no sabía demasiado. Por eso Giordano Bruno, y después está lo anecdótico en una entrevista con otro poeta que hizo todo un poemario maravilloso sobre otro personaje medieval, Telesio, un personaje renacentista. Y ya él había hecho otro sobre otro místico, paralelamente a lo que hacía yo. Yo hice
el de Raimundo Lurio, poemario sobre Raimundo Lurio, que es un místico catalán del año 1300, que era cuando España empezaba a reconquistar sus territorios frente al imperio musulmán. Y cuando se estaba formando la lengua catalana y la lengua castellana. Y él hizo otro de otro escritor catalán de la Edad Media. Entonces, y después él hizo el de Teresio, que era renacentista. Yo lo entrevisté y le digo, y ahora tenés que completar la trilogía, ¿por qué no haces uno a ver sobre qué otro personaje podrías? Le digo, se me ocurre Giordano Bruno. Me dice, no, me interesaría un personaje más marginal. Digo, entonces lo hago yo. Y me entusiasmé. ¿Cuánto hace que estuviste con toda esta investigación? Esto lo hice en plena cuarentena dura, en el 2020. Me hice la investigación, leí los libros de Giordano Bruno, leí los estudios que había sobre Giordano Bruno y el hermetismo, estudios extensos que analizaban los vínculos, lo tomaban por el lado místico y religioso, que es el que quizás menos domina a la gente, ¿no? Porque está la idea más conocida del mundo infinito, ¿no? Pero lo más fuerte en Bruno era la parte mística. Incluso tiene un libro sobre magia. Hay un libro que se llama De la magia, escrito por Giordano Bruno, y otro de los vínculos, que también es un libro sobre magia. En el poemario hay distintas secciones. Yo voy a leer desde una de esas secciones. Arranca Bruno en la hoguera. Se utiliza la hoguera como elemento simbólico de transformación de la materialidad del personaje histórico en su herencia ideológica y filosófica, ¿no? Entonces describo simbólicamente cómo Bruno se va quemando y piensa toda su mirada mientras se va quemando. Y está dividido en 7 llamas por el simbolismo bíblico que tiene el número 7. Entonces voy a leerles, no sé si te parece, las 7 llamas. Como vos quieras, arranco por la primera llama, vos me decís hasta dónde leo. Entonces, primera llama. La tierra canta, Señor, puedo sentirla. ¿Por qué los juglares cantan al rey si la tierra está viva y es nuestra reina? He entrado en las cavernas más hondas para escucharla. He aprendido, he olvidado. He puesto mi oído en los barros más espesos y algo se movía allí adentro, insistente en lo profundo junto a mí, para que aprendiera a tocarlo, como se toca una distancia o una palabra de amor. Crecimos inclinados porque la tierra nos quiere de regreso. Corre la tierra en su loca plegaria de amor, corre por el cielo como corren unos cuerpos tras los otros, sin alcanzarse nunca, porque desean conservar su ser, sin apoyarse en el lecho transparente. La tierra canta, Señor, porque nadie la escucha. He dormido profundamente sobre piedras milenarias, he sentido su movimiento, las he escuchado crepitar cuando el sol las abandona, llevándose su calor a otra parte, y me he vuelto pesado y frío. Así cruzó el olvido, como una palabra más que las piedras se decían en la noche. Yo crecía pesado y frío como una estrofa de su canto.
La luna es una gran piedra, es un pensamiento de la tierra que me lanza su palabra blanca, poniendo cielo en mi corazón cansado. Las piedras me han visto, Señor, multiplicado y quieto en los distintos mundos, pesado porque la tierra me quería para ella, pesado y con las manos abiertas, Señor, pude sentir el canto de la tierra porque ya tenía sus piedras adentro. Él se dirige, cuando dice Señor, es a Dios que se dirige. Sí, pero una creyente Sí. en un tipo distinto de Dios, más platónico, más neoplatónico, ¿no? El Dios, Plotiniano. lo uno, ese Claro, Dios. Plotino, las Eneadas. Exactamente. Un panteísmo, ¿no? Y es panteísta. Panteísmo, es una forma de panteísmo. Antes de Spinoza. Antes de Spinoza. Spinoza se basó en Giordano Bruno. Sí. Y entonces la segunda llama. Segunda llama. Raimundo Lúpico, Raimundo, dijiste que toda piedra tiene fuego adentro. Yo te creo. Las llamas multiplican sobre mí su regalo rojo, pero he aprendido a ignorar el dolor. Tenso mi pensamiento, flecha que cruza en la niebla del cielo de la sangre. Leo palabras de la tierra escribiéndose en mi piel abierta. Nuestra gran piedra incomprendida, repleta de soledad, tiene corazón de fuego. Gran inquisidor, fuiste su portavoz sin saberlo. Chocaron nuestras almas en el espejo de tu mundo, desde el otro espejo que me toca, quieto, duplicado y roto. Vi cuánto se estiraba la distancia entre tu pensamiento y el mío, como dos piedras flotando sin aire por encima de la vida. Padre del desastre, yo fui el salmón, tú la piedra que no pude rodear, tú el gran río. Acá se dirige al inquisidor, que fue el mismo inquisidor que después lo condenó a Galileo. Sí, lo que pasa es que Galileo se retractó y él no. Tercera llama. Señor, el mundo no pesa. Sube esta llama a la pluma de mi corazón que asciende. Mi corazón tampoco pesa. Lo siento ir con el mundo de un lado a otro en un instante. El mundo se mueve infinitamente roto. Mi corazón se mueve infinitamente roto. Durmió mi corazón en el bosque, durmió de pie, inmóvil, de cara al cielo, junto a animales enterrados para pasar el invierno, y aún así, profundamente despiertos, que veían. Me soñé como un árbol que tocaba otro árbol, y me sequé. Abrazado por las llamas, me sequé. Así extendí mi mano hasta el confín de la vida, pero no desapareció, pues tocó otra mano que buscaba el borde. Cuando las partes se tocan, el mundo se hace otra vez. Tocó así tu mirada a la mía, maestro Copérnico. Mientras dormía en el bosque soñé que acariciaba un animal más grande que la tierra. Era tu alma, maestro, moviéndose en ella para unir sus partes, suavizando mis heridas. Desperté cuando girando la tierra dio paso al sol. Se iluminó frente a mí una montaña. La abracé con mis cenizas.
hacemos una última llama, o dos últimas llamas, porque una es cortita. Entonces voy a leer esta llama, que es la sexta llama, parte de una leyenda o de una imagen que dicen que alguien se acercó cuando estaba en la hoguera a Bruno y le puso una cruz y él dio vuelta la cara, una cruz católica, y él, como para que aceptara finalmente, y él no permaneció hasta el último momento fiel a su verdad. Es una leyenda, ¿no? Y yo imagino que fue una mujer que se acercó. Ven, oscura dama que me contemplas en la hoguera, nacimos del fuego y con el fuego adentro volveremos a él. Hay suaves animales que giran contemplándose entre tu nombre y el mío, insistentes en la tristeza, alejados en su verdad. ¿Para qué me acercas esa cruz? Suben llamas a mi cabello que se deshace en la oscuridad como la muerte frente al amor, multiplicándose iluminado por un instante, ríos bajo la tormenta. Tengo una lupa encima, Dios se vierte de mi cuerpo, ya hay tierra en mis átomos, aire en mi callado grito. Siempre tuve los nervios encendidos, el que intentó tocarme se quemó. Pero ven, mujer, mi boca ardiente no te dañará nunca. Mírame por última vez. Eres el futuro del mundo y yo tu fiera encendida. Y el cierre, que es la séptima llama, dice: ven, la flor está creciendo aún, alcancemos lo nunca alcanzado. Multiplicado el mundo es uno y con él nosotros ninguno.